vamos a firmar, ellos nos van a pasar un acuerdo, un convenio marco, ¿verdad? Que normalmente se arranca con eso, y después estaríamos firmando un convenio exclusivamente en todo lo que sea encuestas y poder aportar nosotros, hacer una grilla diferente, hacer una grilla de encuestas más acorde a nuestra realidad, ¿verdad? Y que no se convierta así como era la grilla de consultas, de preguntas que tenía la encuesta de hogares, la grande, la que se hizo hace un año o el año pasado, que al final faltaban un montón de información sumamente necesaria, sobre todo para el sector MIPYME, porque hay que tener en cuenta que este sector son más o menos 360.000 empresas que tienen RUT, según datos de la SED. Es el 75-78% de las empresas de nuestro país y el 90, o sea, el 78% del empleo, el 95% de las empresas y el 78% del empleo. Entonces, es un sector sumamente importante que hay que darle un tratamiento diferente al que se le dio o se le está dando en los últimos 15 años, ¿verdad? Acá siempre se preocupan los diferentes gobiernos de la macroeconomía, que si bien es cierto, porque eso le calza a la economía del Estado, pero no es menos importante la microeconomía, que es la que mueve y crea el consumo de todos los días y es la que crea sobre todo la gran mayoría del empleo. Esos datos no tenemos, pero normalmente creo que la encuesta va a durar 30 días y vamos a suponer que posiblemente para finales o en el mes de mayo vamos a tener el resultado. Y supongo yo que lo harán público, ¿verdad? Supongo yo que lo harán público. Por lo menos nosotros vamos a solicitarle al INE que nos facilite los resultados porque no sé si nos va a hacer el Banco Mundial, ¿verdad? Esa es un poco la idea, poder trabajar juntos en un plazo no mayor dentro de 2 semanas, hacer ya una primera reunión, una primera convocatoria, una vez firmado el convenio, y empezar a revisar la grilla y empezar a pasarle nosotros algunas propuestas que nosotros consideramos que son sumamente importantes para tener, porque hay muy poca información real sobre el sector MIPYME. Hay mucha información sobre la empresa grande, sobre el agro, sobre la ganadería, pero básicamente sobre el sector MIPYME hay muy poca información y sobre todo sobre la micro y la pequeña empresa, ¿verdad? Y uno de los graves problemas que tiene este sector, estos dos sobre todo, es el acceso al crédito. Quizás con mayor información, el Banco Central va a entender de que tiene que tener una diferenciación en las exigencias entre lo que significa una MIPYME y una empresa grande que tiene otras condiciones, tiene otra facturación, otro tamaño, otro grado de competitividad, ¿verdad? Muy diferente y sobre todo tiene mucha tecnología. La microempresa y la pequeña empresa, por eso que es el 78% del empleo, porque no tiene tecnología, no puede acceder a esa tecnología por los costos y porque tampoco tiene posibilidades de acceder al crédito, ¿verdad? Y vos fíjate que siempre hubo un cuco que el sector de pymes no podía acceder al crédito porque era un sector eminentemente riesgoso, muy riesgoso, en épocas normales. Pero ahora tenemos los datos del FOGAPI, donde hablan que no llega ni al 1% el índice de morosidad. Entonces, absolutamente nada. Entonces, con eso se comprueba de que el sector MIPYME también puede acceder al crédito a tasas preferenciales con periodo de gracia y es solvente para pagar sus créditos. El único problema es que no tiene posibilidad de acceder. Hoy un crédito normal está entre 26 y 35%. Entonces, si vos querés desarrollar un mercado, vos no podés quitar un crédito al 26 o al 35% sin periodo de gracia porque es impracticable. Al final, trabajás para pagar los intereses. Pero también no es menos cierto que hay que tener en cuenta un detalle. Los créditos salieron en el 2020
y 2021. La mayoría salió en el 2020, pero tenía un año como periodo de gracia que vencía en el finales del 21. En el 21 de vuelta se prorrogó, no para todos, pero para los que se acogieron, a tener otro periodo de gracia de un año. Entonces, realmente la mayoría o un buen porcentaje se va a empezar a pagar en el 2023. Pero aún así es sumamente importante el informe de la AFD donde nos llega a 1% la morosidad, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera refleja otra realidad de mercado y no la como nos dicen los bancos financieros, etcétera, del sector privado, ¿verdad? Todo el sistema financiero, con la excusa de que como es de alto riesgo, le damos al 30 un crédito de consumo. Entonces, y no al 10 o al 12 o al 14. Esa es la realidad. Y los datos de la encuesta, yo no adelantaría, ¿verdad? A mí me gustaría ver un poco los resultados y analizar en consecuencia, una vez visto esos resultados, para ver un poco si refleja la realidad o no. Mira, ambos son increíbles, ¿verdad? El subsidio nunca es bueno, nunca. Y en el caso del transporte público sí que es una exageración los números que salen en la prensa de subsidio, considerando que en los últimos 10 años el transporte público no mejoró absolutamente nada. Siguen regulando las frecuencias, siguen siendo frecuencias muy largas entre uno y otro, 30 minutos, 45. Los buses siguen siendo feos, destruidos. Entonces, básicamente, el negocio del transporte público pasa a ser por el subsidio, ¿verdad? Y es un tema de no acabar porque siempre tenemos alguna excusa. Incluso nos dijeron que con el boleto electrónico se bajaría el subsidio y se transparentaba la cantidad de pasajeros que iban a tener, pero no cambió absolutamente nada. Entonces, por supuesto que no es muy correcto este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y también el tema del IPS sí realmente es una locura, ¿verdad? Y es una locura sobre todo cuando tiene la aprobación de todos los miembros del Consejo, de todos, incluso del representante del sector empresarial o del sector de jubilados o del sector de trabajadores, porque esto afecta exclusivamente a todos los asegurados. Y los asegurados son los trabajadores y son los jubilados, ¿verdad? A los empleadores son solamente aportantes. Entonces nos llama la atención, nos preocupa este tipo de cosas y por eso es que sostenemos de que nosotros necesitamos urgente la modificación de la seguridad social. Necesitamos urgente la modificación de la gobernanza. Nosotros sostenemos que los designios y la administración debe estar dada por los dueños y el control y monitoreo debe estar dado por el Ejecutivo. Pero hoy es una cueva de cargos, de políticos, de negociados públicos, privados, y no es un invento que yo lo hago, está absolutamente a la vista, ¿verdad? Con todos los problemas que tiene. Entonces, creo que nosotros, ya no este gobierno, pero el próximo gobierno que venga debe poner como punto prioritario la modificación de la seguridad social. Nosotros necesitamos que más personas estén dentro de la seguridad social, la modificación y la separación de lo que sea jubilación y salud. Hoy está separado el presupuesto, pero no la administración, transparentar todo esto y que realmente funcione con una administración como si fuera del sector privado, ¿verdad? No digo la atención y también la atención, ¿verdad? Por la eficiencia y por el trato que se tenga. Entonces, hay muchísimas cosas que cambiar en el tema de la seguridad social y sí o sí tenemos que empezarlo a partir de agosto y tenemos que hacer un consenso, una mesa de trabajo entre los tres sectores, empleadores, trabajadores, jubilados y también el Parlamento
y trabajar en conjunto, que sacar, digamos, la mejor idea, la mejor propuesta de proyecto. Yo siempre digo que a lo mejor podemos habilitar un sistema escalonado donde no te cubra absolutamente todo, o que te dé cobertura solamente para el asegurado, en el caso del soltero, en el caso de la persona que tenga 20 años, y vos pagas menos en ese sentido. Ver la posibilidad de que el empleador micro y pequeño pueda acceder a la seguridad social. Hoy no lo puede hacer. Es casi injusto que no lo pueda hacer, porque hay que tener en cuenta que el microempresario es el propietario y a la vez el trabajador. Así funcionan las microempresas con 2 o 3 personas, pero él es parte de la estructura de trabajo. Entonces hay muchas cosas para hacer, ¿verdad? Muchas cosas para hacer, y sobre todo hay muchos desafíos en el tema de seguridad social de parte nuestra, la de exigir al nuevo Parlamento empezar a hablar sobre el cambio de esto. No, esto funciona como los 3 monitos. No habla, no escucha y no ve. Exactamente de esa manera funciona, ¿verdad? No. Lo que ocurre es que hoy todo el mundo tiene su mente en la parte electoral, si se va o se queda, o cómo hacer para terminar. Entonces, no creo que haya cambios hasta el mes de agosto. No creo. O sea, ese es el problema nuestro electoral, que nos lleva un año el tema electoral, y básicamente para todo, ¿verdad? Para hasta la economía. Entonces, no creo, no nos llamó nadie, absolutamente. Hoy ya prácticamente ya no te llama nadie desde el sector público, ¿verdad? Porque ya están en otra. Esa es la realidad.